En esta clase vamos a continuar hablando de transformaciones Muy bien. Entonces, ¿recuerdan ustedes que ya hemos hablado de las transformaciones que la tipificamos por la rotación en dos dimensiones y luego aplicamos la rotación en dos dimensiones para extender este concepto de la rotación a tres dimensiones e introdujimos el concepto de los ángulos de Euler? Muy bien, vamos a hacer unos ejercicios en la clase próxima sobre obtener para hacer rotar las coordenadas de un punto en dos dimensiones y rotar las coordenadas de un punto en tres dimensiones. Pero en este momento vamos a continuar con las transformaciones y si ustedes recuerdan, en dos dimensiones estas eran las matrices de la rotación y teníamos las matrices directas y las matrices inversas para un sistema de coordenadas derecho y para un sistema de coordenadas izquierdo. Vamos a escribir las transformaciones directas para un sistema de coordenadas derecho y esas las podemos deducir fácilmente de la matriz que está ahí indicada. Si nosotros multiplicamos esta matriz por un vector columna XY, pues entonces vamos a obtener la transformación y eso nos va a dar lo siguiente. Nos va a decir que X' es igual a X por el coseno de teta más Y por el seno de teta y que Y' es igual a menos X por el seno de teta más Y por el coseno de teta. Muy bien, ahí están las ecuaciones que nos dan la transformación directa en dos dimensiones. Entonces, ahora vamos a tratar de generalizar esto de alguna manera. Vamos a generalizar esta expresión. Y entonces vamos a pensar que no tenemos coordenadas X y Y, sino que tenemos dos coordenadas, la coordenada X1 y la coordenada X2. Entonces podríamos nosotros escribir que X', X1' va a ser igual a X1 por el coseno de teta más Y1 por el seno de teta, pero no es Y1. Estamos diciendo que todas las coordenadas las vamos a denotar como X, entonces Y la vamos a denotar como X2. Y luego la segunda transformación es X2', pues va a ser igual a menos X1 por el seno de teta más X2 por el coseno de teta. Entonces ahí ya lo tenemos un poco más generalizado. Fíjense ustedes que si quisiéramos nosotros pasar a un sistema de tres dimensiones, pues tendríamos X1, X2 y X3. Todavía no lo podríamos hacer, pero en el siguiente paso ya lo vamos a poder hacer. Fíjense que aquí en la transformación lo que nosotros tenemos es básicamente la suma. Aquí tenemos la suma de las coordenadas originales multiplicadas cada una por un factor que bueno, eso depende de qué tipo de transformación nosotros tengamos. En este caso, que nos basamos en la rotación, pues el factor es estos funciones trigonométricas del ángulo de rotación. Pero si esto lo queremos hacer más en general, pues podemos escribir nuestra transformación como X1' es igual a A11 por X1 más A12
por x2 y x2' va a ser igual a A21 por x1 más A22 por x2. Fíjense ustedes que ahí ya tenemos una expresión totalmente en general. Entonces lo que hemos hecho es tomamos las expresiones para la transformación de una rotación en dos dimensiones y las generalizamos. ¿Y qué hicimos al generalizar? Bueno, sustituimos las coordenadas por una coordenada general x y va a haber x1, x2 y luego sustituimos los coeficientes por los cuales estamos multiplicando esas coordenadas por unos coeficientes generales A11, A12, A21 y A22 y entonces no les cuesta a ustedes mucho trabajo darse cuenta que esta transformación la podemos escribir en forma de matriz, como esta matriz que nosotros tenemos aquí, que estamos escribiendo aquí. Pero fíjense que esto ya es una matriz exactamente igual a la que teníamos anteriormente, pero ya es totalmente general. Ya no sabemos si es rotación o no es rotación. Entonces lo que nosotros vamos a decir es que en general una transformación que nos va a servir a nosotros en dos dimensiones la vamos a escribir de esta manera explícitamente y de esta manera utilizando matrices. Si yo les dijera, ahora queremos escribir una transformación en tres dimensiones, ¿cómo escribiríamos la transformación en tres dimensiones? Pues va a ser x1' va a ser igual a A11 x1 más A12 x2 más A13 x3. x2' va a ser igual a A21 x1 más A22 x2 más A23 x3 y x3' va a ser igual a A31 x1 más A32 x2 más A33 x3. Y fíjense qué sencillo fue pasar de la expresión que nosotros teníamos para dos dimensiones a la expresión que nosotros tenemos ahora para tres dimensiones. Entonces, si quisiéramos nosotros tener un número arbitrario de dimensiones, pues sería muy fácil hacerlo para un número arbitrario de dimensiones. Entonces, lo que diríamos es que la transformación, la manera general en la que nosotros vamos a escribir una transformación va a ser la siguiente. X y prima va a ser igual a la suma desde que j es igual a 1 hasta n de ¿quién? De a y j por x j. Y esa va a ser nuestra transformación general. Fíjense que aquí estamos trabajando con dos subíndices. Entonces aquí lo que tendríamos que decir es que la y tiene que ir tomando valores de esta manera hasta que llegue a n. Pero por ejemplo, si nosotros tomamos, aquí puse 0, estamos empezando de 1. ¿Sí? Si nosotros queremos hacer cuál es la transformación para la primera coordenada x1', pues entonces nosotros vemos que x1'
va a ser igual a la suma sobre j, desde que j vale 1 hasta que vale n, de a y j, y a1j, a ver, a1j por x j. Y entonces a la hora que hacemos este desarrollo, pues nos va a quedar a11 por x1 más a12 por x2 más puntitos más a1n por xn. Vamos a moverla un poquito hacia la izquierda porque ya llegamos a la orilla. A1n por xn, que es exactamente lo que nosotros esperaríamos obtener. Entonces, fíjense, hablamos de la rotación en dos dimensiones y desde el principio les dije a ustedes que este iba a ser el prototipo que nosotros íbamos a usar y que después lo íbamos a generalizar para escribir una transformación en general. Entonces, ya hemos nosotros escrito la transformación de una manera general, que va a ser esta. Esta va a ser la transformación en general. Entonces vamos a escribirlo aquí de esta manera. Una transformación en general es dos puntos. X y prima es igual a la suma desde que j es igual a 1 hasta que vale n de a y j por x j. Y entonces eso nos va a permitir a nosotros hablar de una transformación en general. Esa expresión que nosotros tenemos ahí es nuestra transformación en general. Entonces, bueno, ya está, eso no tiene mayor chiste. Ahora el problema es, bueno, ¿qué es lo que van a representar los coeficientes? Y eso también lo vamos a generar. Vamos a ver qué es lo que representan los coeficientes en el caso de la rotación en dos dimensiones y luego lo vamos a generalizar para cualquier número de dimensiones. Bueno, para hacer eso, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a escribir explícitamente los coeficientes para dos dimensiones. Los coeficientes para dos dimensiones son A11, que es igual, si ustedes recuerdan, es el coseno de teta. Vamos a ver la transformación. Aquí está la transformación. Y entonces, fíjense, guárdense en la memoria, A11 es coseno de teta, A12 es seno de teta, A21 es menos seno de teta y A22 es coseno de teta. Entonces vamos a escribirlos aquí abajo porque vamos a trabajar con ellos. Entonces A11 es coseno de teta. A12 es el seno de teta. A21 es igual a menos el seno de teta y A22 es igual al coseno de teta. Bueno, muy bien. Entonces, evidentemente, estos coeficientes tienen que ver con el ángulo que nosotros, con un ángulo, que en este caso es el ángulo teta. Vamos a hacer un dibujo y vamos a ver cuál es la relación de estos coeficientes con el ángulo teta. Entonces, ¿se acuerdan? Teníamos nuestro eje de las 10.
nuestro eje de las X y luego nuestro sistema rotado, nuestro nuevo eje de las X, nuestro nuevo eje de las Y, y entonces este va a ser X', este es Y', vamos a ponerles una flechita, y este es X, este es Y. Ahí están. Y si se acuerdan ustedes, nosotros habíamos puesto que este ángulo era el ángulo teta. Bueno, así estaba originalmente nuestro sistema de coordenadas. Pero ahora ya les cambiamos de nombre a las coordenadas y ahora se llaman X1 y X2. Pues vamos a escribirlas como X1 y X2. ¿Sí? Vamos a escribirlas como X1 y X2. Entonces, esta va a ser X1, esta va a ser X2, esta va a ser X1' y esta va a ser X2'. Entonces, fíjense, tenemos que A11 es igual al coseno de teta. Entonces, fíjense que ese, pues, es este ángulo de aquí, es el ángulo formado entre el eje X1 y X1'. Entonces, vamos a decir que vamos a suponer, vamos a decir teta. Entonces, teta es el ángulo entre X1 y X1'. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si esto es cierto, que se comporta de esa manera. Bueno, si esto fuera cierto, bueno, A12, que nos dice esto que es el seno de teta, pues debería ser el ángulo entre el eje X1 y el eje X2', o sea, siguiendo la misma lógica. Pues vamos a ver si eso es cierto. ¿Cuál es el ángulo formado entre X1 y X2'? Vamos a verlo con X1 y X2'. Ese es el ángulo formado entre X1 y X2'. ¿Y cuánto vale ese ángulo? Ese ángulo tiene un valor de 90 más teta. Ese ángulo tiene un valor de 90 más teta. Entonces, pues vamos a ver cuánto vale el coseno de 90 más teta. El coseno de 90 más teta va a ser igual al coseno de 90 por el coseno de teta más el seno de 90 por el seno de teta. Y esto, si hacemos la evaluación, va a ser igual al seno de teta. Fíjense, entonces, pues sí, está funcionando. Vamos a ver si funciona para los otros dos casos que tenemos. Vamos a ver si funciona para los otros dos casos que tenemos y que serían los siguientes. Ándale, quítate. Esta cosa que no se quita, ya se quitó. Muy bien. Vamos a ver A2'. Es el siguiente término que necesitamos y vemos que es el seno de teta. Si seguimos la misma lógica, esta debería ser el ángulo entre
x2 y x1 prima. Y x1 prima. Esa debería de ser siguiendo la misma lógica, x1 prima. Bueno, pues vamos a ver cuál es el ángulo entre x2 y x1 prima. Bueno, pues el ángulo entre x2 y x1 prima, vamos a dibujarlo con otro color. El ángulo entre x2 y x1 prima va a ser ese, ¿sí? ¿Y cuánto mide ese ángulo? Ese ángulo va a medir pues 90 menos teta. Entonces, pues vamos a ver cuánto vale el coseno. El coseno de 90 menos teta, pues va a ser igual al coseno de 90 por el coseno de teta más el coseno más el seno de 90 por el seno de teta. Fíjense que me acabo de dar cuenta que cometí un error aquí arriba. Aquí. El coseno de la suma de dos ángulos es el coseno del primero por el coseno del segundo menos, esto es menos el siguiente término. Entonces ahí tenemos que borrar esto, tenemos que cambiarlo de color, ahí va signo menos. Entonces el resultado que nos sale ahí es menos. Y entonces fíjense que les acabo de decir que sí funcionaba, pero no está funcionando. En este caso no está funcionando. Entonces, en matemáticas, una vez que encontramos un contraejemplo, pues dejamos de seguir haciéndolo. Eso no sirve. Ya que hicimos lo que está en rosita, pues vamos a terminar lo que está en rosita. Y lo que está en rosita nos dice que esto va a ser igual al seno de teta. Y vemos que en este caso tampoco funciona porque nos debería de haber salido menos el seno de teta. Entonces, esta propuesta que nosotros hicimos de que fuera el ángulo entre x1 y x', que fuera el ángulo entre el eje original y el eje prima, no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, ¿qué les parece a ustedes si ahora pues vamos a suponer otra cosa? Vamos a volver a dibujar los ejes coordenados, porque si no, con eso de que tengo que subir la presentación, pues se va yendo. Cuando lo hago en el pizarrón, pues queda ahí todo guardado en el pizarrón. Ahí está nuestro eje de las Y, nuestro eje de las X, nuestro eje de las X, nuestro eje de las Y, y se acuerdan que les habíamos puesto X1', X2', luego X1 y X2. No, X1, X2 es este de acá, este de aquí no es X2. Muy bien. Entonces, pues vamos a ver otra vez los coeficientes. A11, vemos que es el coseno de teta. Bien, vemos que ese sí nos sirvió. Entonces, pues vamos a ver uno en donde no nos funcionó. Uno en donde no nos funcionó fue A12. En A12 teníamos... No, en A12 sí funcionó. En A12... No, en A12 no funcionó. Entonces vamos a ver qué hacemos para ver si funciona. Vamos ahora a decir, fíjense, habíamos dicho que era el ángulo, que teta era el ángulo entre x1 y x1', en el caso de A11.
En el caso de A1, 2 dijimos que era X1 y X2'. ¿Qué tal si ahora volteamos las primas nada más? A ver qué pasa. Esto es como ensayo y error, ¿sí? Vamos a decir que teta va a ser el ángulo entre X1' y X2. Pues son la otra posibilidad que nosotros tenemos. ¿Cuál es ese ángulo? Bueno, entre X1' y X2. Ese ángulo es este. Ese ángulo es ese y ese ángulo vale 90 menos teta. ¿Se acuerdan que teta habíamos dicho que era este ángulo de ahí? Ese es teta. Entonces, si nosotros calculamos el coseno de ese ángulo, que dijimos que era 90 menos teta, coseno de 90 menos teta es igual al coseno de 90 por el coseno de teta y más el seno de 90 por el seno de teta, y eso nos da seno de teta. Y en este caso sí nos funciona. Fíjense, teníamos que era el seno de teta, pues ahora nos dio el seno de teta. Bueno, vamos a ver si en el primer caso funciona también. En el primer caso, pues sería, aquí sería el ángulo, aquí sería el ángulo entre X1' y X1. Bueno, el ángulo entre X1' y X1 sería este ángulo de aquí, que es el mismo que este ángulo de acá. Entonces, en este caso también nos funciona, porque nos daría, pues, el coseno de teta, ¿sí? El coseno de teta. Entonces, por lo menos ya tenemos dos casos en el que nos funciona. Vamos a ver si nos funciona en el tercer caso. El tercer caso era A21, que habíamos visto que era menos el seno de teta. Y entonces, en este caso lo habíamos hecho con anaranjado y pues siguiendo la misma lógica nos dice que teta va a ser el ángulo entre X2' y X1. ¿Cuál es el ángulo entre X2' y X1? Pues el ángulo entre X2' y X1 va a ser ese ángulo anaranjado que está ahí, que pues va a tener como tamaño 90 más teta. Entre X2' y X1. Vamos a ver cuánto vale el coseno de, que dijimos que era 90 más teta. El coseno de 90 más teta va a ser igual al coseno de 90 por el coseno de teta menos el seno de 90 por el seno de teta, y esto a la hora que lo hacemos nos da menos seno de teta. Y miren qué padre, en este caso ya funcionó. En este caso, con esta lógica, nos ha funcionado en 3 de los casos que hemos analizado. Pues nos queda un último caso, el A22, y el A22 vemos que es el coseno de teta. Con esta lógica, pues tendríamos que ver que el ángulo teta en este caso es el ángulo entre X2' y X2. ¿Cuál es el ángulo entre X2' y X2? Pues es este ángulo que está aquí, y ese ángulo es teta. Ese ángulo es teta. Entonces nos queda que pues este va a ser coseno de teta. Y si se dan cuenta, esto nos funcionó en todos los casos. Esta lógica nos funcionó en todos los casos. Entonces podemos volver a escribir nuestra transformación general. ¿Cuál es la transformación general? La transformación general nos dice XY' es igual
a la suma desde que I es igual a 1 hasta que vale n de AIJ por XJ, donde AIJ es igual al coseno del ángulo formado entre el eje XY' y el eje XJ, que esa es la lógica que nosotros teníamos ahí. Entonces, esto es nuestra transformación general directa. Vamos a ponerla dentro de un cuadro rojo porque es muy importante. Ahí está nuestra transformación directa y ya sabemos cómo se evalúan los coeficientes y ya sabemos qué significan. Son ángulos, son cosenos de los ángulos que existen entre los diferentes ejes coordenados de nuestros dos sistemas de referencia. Bueno, ahora ¿qué haremos para una transformación inversa? Bueno, pues vamos a ver cómo era la transformación inversa. Vamos a regresarnos hasta por acá arriba. Y fíjense, esta es la transformación directa, esta es la transformación inversa y estructuralmente son exactamente... No es cierto. Esta es la transformación directa. Esta es la transformación directa. La transformación inversa es cuando nosotros tenemos despejada la X y del lado derecho tenemos las X'. Pero si se acuerdan, lo único que ocurría es que quitábamos estas primas, poníamos las primas acá y decíamos que el ángulo era, en vez de teta menos teta, lo que nos cambiaba este signo de aquí por menos y este signo de aquí por más, pero la estructura de la ecuación queda exactamente igual. Entonces, lo que vamos a hacer, aquí vamos a escribir una transformación inversa, y la transformación inversa va a ser la siguiente. XY va a ser igual a la suma desde que Y es igual a 1 hasta que vale n de AIJ' por XJ'. Si ustedes desarrollan eso, les va a quedar exactamente igual que la transformación inversa, nada más que en el caso general. Ahora, lo que nos vamos a preguntar es, ¿qué son las AIJ'? Donde, bueno, estoy seguro que ustedes se imaginan que las AIJ' también van a tener que ver con el coseno de los ángulos formados entre los distintos ejes. Ya no lo voy a hacer, pero AIJ' va a ser igual al coseno del ángulo formado entre el eje XY y el eje XJ'. Fíjense, esta es la transformación inversa. Pero es ya la transformación inversa general. Es la transformación inversa general. Ahí está la transformación inversa general, en donde pues yo les sugiero que ustedes chequen que esto es cierto. O sea, que esto es cierto. Fíjense que en el caso de las A's' es el coseno del ángulo formado entre el eje original y el eje primo. Y en el caso de las A's no primas es el coseno del ángulo formado entre el eje primo y el eje no primo. Eso es lo que obtenemos y eso es lo que nos va a permitir encontrar los distintos ángulos, los distintos signos que van a ir apareciendo. Ahora, fíjense, de esto que hemos encontrado, nosotros podemos encontrar una propiedad interesante de las A's. Vamos a ver, AIJ es el coseno del ángulo formado entre, ¿qué habíamos dicho? XY' y
XJ. Ahora vamos a escribir esto, vamos a llevarnos esto un poco hacia la izquierda. Siempre empiezo a escribir y luego se me acaba la página. Ahora vamos a ver qué es AJI'. ¿Qué es AJI'? Pues va a ser el coseno del ángulo formado entre XJ y XI', de acuerdo a lo que nosotros dijimos. Ahora fíjense, A y J es el coseno del ángulo formado entre XI' y XJ. Y AJI' es el coseno del ángulo formado entre XJ y XI'. Fíjense, es el mismo ángulo. Es el mismo ángulo. Sí, quizás va en una dirección y va en la otra dirección, pero el valor absoluto del ángulo es el mismo ángulo. Entonces, junto con la definición de nuestras transformaciones generales, vamos a encontrar esta propiedad de los coeficientes de transformación que nos dice que AIJ es igual a AJI'. Y ahí tenemos nosotros una propiedad de los coeficientes de transformación. O sea, estamos hablando ya de unas transformaciones totalmente generales, son unas transformaciones lineales generales que yo tomé como prototipo a la rotación en 2 dimensiones, pero estas ya pueden ser en cualquier número de dimensiones y van a tener una serie de propiedades, entre las cuales la primera propiedad que hemos encontrado es precisamente esta, que AIJ sea igual a AJI'. Bueno, muy bien. Vamos a dejar esto de las transformaciones, de estas transformaciones aquí, y vamos a seguir con estas transformaciones generales